noches, mi grupo está conformado por María Esperanza Espinosa y Mireya Franco. Nosotras les vamos a hablar acerca de la responsabilidad ética ante la justicia. Para iniciar, les voy a hablar a modo general de que existen dos áreas distintas de contacto entre la psicología, la psiquiatría y la ley. La primera de ellas es cuando la psicología y psiquiatría jurídica, en cuyo caso el profesional trata de asistir a los responsables de administrar justicia en la tarea de llevar a cabo sus responsabilidades. Y el otro punto de contacto comprende aquellos asuntos de la mala práctica del profesional o el psiquiatra que son causantes de perjuicios o las personas y pueden suponer faltas legales punibles cuyo responsable es el mismo profesional. Es decir, en la primera, el psicólogo va como un experto a dar su informe, a dar su punto de vista acerca de un caso en el cual lo requiera el juez. Y la segunda va porque ha cometido algún error, ha hecho mala práctica de su ejercicio como profesional. Aspectos éticos generales de la labor pericial. La psicología jurídica es la especialidad psicológica que capacita al psicólogo para poder evaluar, primero, la competencia real mental, presente y pasada de los individuos, tanto en sujetos de derechos, obligaciones y responsabilidades legales. Y segundo, la capacidad futura de dichos individuos para modificar actitudes y conductas de acuerdo con la ley. Diamond distingue dos tipos de intervención del profesional. La primera es cuando un psicólogo o un psiquiatra ha de testimoniar como experto ante el juez a causa de un paciente al que él está atendiendo. Es decir, esto como producto de la mala práctica del profesional. Y la segunda es cuando el profesional es llamado como perito a dar su informe de experto en psicología respecto a un determinado individuo que no es su paciente. En ambas situaciones puede implicar la participación del profesional en los siguientes problemas que le mostraremos en la siguiente diapositiva. Son 6 aspectos en los cuales se puede ver implicada la participación del profesional. El primero de ellos es a través de un requerimiento para la realización de evaluaciones psicológicas respecto a la credibilidad de alguien que es testigo en un caso judicial. El segundo, evaluación psicológica del grado de conciencia de un acusado por delito. Tercero, diagnóstico de competencia de una persona para el ejercicio civil de sus derechos como persona. Cuarto, diagnóstico sobre la capacidad de uno o ambos de los padres para mantener la patria potestad sobre la prole, es decir, sobre sus hijos, o para recibir en custodia o adopción a un menor. Quinto, obligación de acusar ante el juez cuando tiene evidencia de que hay abuso de menores, ancianos, discapacitados, etc. Y sexta, obligación de acusar ante el colegio de psicólogos a otros colegas profesionales cuando tiene evidencia de que está llevando a cabo mala práctica y que estas no son percibidas por los pacientes. Responsabilidad ética del psicólogo ante la justicia. Dentro del derecho penal, el juez puede solicitarle un informe pericial al psicólogo sobre el estado mental de un acusado o imputado, así como también puede ser requerido el profesional en psicología para evaluar las secuelas psicológicas que un delito penal ha causado en las víctimas. En este caso, el profesional aplicará los instrumentos necesarios de evaluación a las personas, para lo cual se fue solicitado o requerido, y únicamente en su informe debe aparecer los resultados que arrojó el instrumento aplicado, aunque el profesional pueda hacerse algunas hipótesis de comportamientos que ha observado en las personas, no puede guiarse por estas hipótesis siempre y cuando no haya un sustento, algo que respalde lo que la persona está diciendo, porque esto le puede traer serias consecuencias al profesional. Asimismo, dentro del derecho civil, el profesional con frecuencia se le requiere para que evalúe si un determinado
si un determinado padre o madre está en condiciones de seguir manteniendo o no o a su hijo bajo custodia. Las mismas condiciones se dan cuando se trata de juzgar si determinados padres están en condiciones de adoptar o no un niño que no es propio. Igualmente, en estos casos, el profesional solo debe de guiarse por los resultados de ciertos instrumentos que le haya aplicado a los padres, y aunque identifique algunos comportamientos o características que a simple vista puedan parecer que pongan en riesgo la seguridad del menor, él no puede basarse en eso, únicamente se puede basar en la evidencia de los resultados. Además, dentro del derecho civil, el profesional también puede ser requerido por el juez para dar su opinión sobre registros de datos anteriores, pero sin tener contacto con el sujeto implicado. Por ejemplo, en este caso, el profesional en psicología puede ser requerido para que dé su punto de vista acerca de una firma de una carta o un testamento en el cual él debe dar su opinión sobre el estado mental de esa persona en el momento que escribió ese documento. Dentro del derecho laboral, el juez puede requerir la práctica del psicólogo, la pericia del psicólogo, cuando se trata de evaluar asuntos relacionados con el acoso sexual, el acoso laboral, las secuelas psicológicas posteriores a los accidentes laborales o la conveniencia de reasignar tareas a un determinado trabajador que no soporte una función asignada en la empresa. 3 exigencias éticas fundamentales en la práctica de psicólogos y psiquiatras cuando actúan como forense. La primera de ellas es la honestidad e imparcialidad en la selección de fuentes, a partir de las cuales elaboran la información que van a presentar al juez. Y esto incluye si el informe se elabora en conjunto con el interesado. El psicólogo o psiquiatra tiene también el riesgo de verse influido por el cliente, puesto que a través del pago de su honorario puede ejercer sobre el profesional una coacción más o menos fuerte. El segundo, la honestidad e imparcialidad de la presentación o redacción del informe. La responsabilidad ética fundamental del profesional que participa como experto en cualquiera de las circunstancias es afirmar lo que ha sucedido de la manera más objetiva y honesta posible, sin ocultar datos, sin disimular con restricción mental y sin intentar dar aquellos datos que solo favorezcan a uno de los contrincantes en la controversia. Los informes deben de estar basados fundamentalmente en los hallazgos objetivos y en impresiones ciertas, más no en hipótesis. El tercero y último hace referencia a la confidencialidad y la labor pericial. Cuando un psicólogo o psiquiatra participa como testigo a petición de la persona, hay que objetar desde el punto de vista ético, puesto que aquello que diga el psicólogo ante el juez habrá sido en la autorización explícita de la persona involucrada. Confiabilidad y privilegio terapéutico. Privilegio es el reconocimiento legal del carácter excepcional de la relación psicólogo-persona que habilita al psicólogo a reivindicar su derecho a abstenerse de revelar datos confidenciales de la persona a un juez que así lo requiera. Y también se reconoce este mismo privilegio al abogado defensor de un delincuente, así como también se le reconoce el mismo privilegio a uno de los miembros de la familia o a la pareja matrimonial cuando el otro es el implicado en una acusación. Entonces, ¿a qué hace referencia este privilegio? Básicamente se refiere a que ni el psicólogo ni el abogado, y menos algún miembro de la familia o la pareja, debe de declarar en contra de la persona a la cual esté evaluando, a la cual... El privilegio terapéutico garantiza, primero, la protección de la relación de confianza y verdad entre el profesional y sus clientes. Y segundo, el estímulo a la apertura por parte de la persona a decir todo lo que le pasa. En caso contrario,
la ausencia de privilegio actuaría dificultando que la persona buscara la ayuda necesaria para su situación emotiva y lo más importante aún, si es una persona afligida por estar en delito. ¿Cómo podemos reivindicar ese derecho a ejercer el privilegio del secreto ante requerimiento del juez? Primero, la comunicación del sujeto al psicoterapeuta debe haberse hecho con la convicción de que no será revelado a terceros. La inmovilidad de esta confidencia es considerada esencial a los propósitos y a la continuidad de esta relación psicológica y su ruptura, un grave perjuicio para el individuo, afectando así su salud mental, y el acusado no está poniendo en riesgo la vida de terceros ni está practicando abuso sexual, maltrato físico o psíquico o cometiendo algún otro delito en el momento presente. Dándole continuidad a la temática abordada, responsabilidad y ética ante la justicia, tenemos diagnóstico de futura peligrosidad. Y eso hace referencia a que muchos estudios han cuestionado fuertemente el diagnóstico psiquiátrico y psicológico de la peligrosidad. Hay serias dificultades para juzgar sobre la peligrosidad de una persona, mucho más al respecto a la futura peligrosidad. Creemos que este problema de inseguridad en el pronóstico de la peligrosidad pone un punto de interrogación en el papel que los profesionales de la salud mental pueden juzgar cuando actúan como peritos. Es decir, en cualquier caso, el psicólogo como el psiquiatra tienen que extremar al máximo las medidas de prudencia como para no dejar influir por cualquiera de las condicionantes antes aludidos o para no hacer afirmaciones seguras o cuando solo pueden ser problemas o hipotéticas. Ahora hablaremos la mala práctica del profesional en la salud mental. La mala práctica puede definirse como el fallo en el ejercicio de la pericia que puede ser razonablemente esperada en un psicólogo, entre los cuales se incluyen los siguientes tres conceptos. Primero, impericia. Es cuando el perjuicio provocado al paciente se produce por el uso de prácticas o procedimientos que el psicólogo no conoce o no ha sido capacitado para usar. Segundo, imprudencia. Sería la osadía desproporcionada en la que incurre un psicólogo al usar métodos o procedimientos que, cuando estando dentro del conjunto de conocimientos o prácticas de la profesión, requiere un entrenamiento específico actual, no recibido antes por un determinado psicólogo. Negligencia. Hace referencia a que la conducta del profesional que, sabiendo y conociendo determinada terapéutica o procedimiento, no pone en práctica con exactitud esa información y pericia y causa un perjuicio al paciente. También es negligencia cuando deja de poner los medios usuales para llevar a cabo aquel patrón de conductas esperados normalmente por un profesional. Veamos ahora tres condiciones que se deben cumplir para que una acusación en contra de un psicólogo o psiquiatra sean válidas. Tenemos el primer aspecto, que el profesional debía a la persona un determinado patrón de conducta en cuanto a la asistencia, que no cumplió ese deber por un determinado acto, omisión o comisión en su pericia, que ha sido dicho apartamiento de la pericia debido a la causa directa para que la persona sufriera un daño psicológico. Complementando lo anterior, tenemos clasificación de acusaciones contra psicólogos y psiquiatras por mala práctica. Tenemos explotación. Esta es de dos tipos fundamentales. Primero, economía o aprovechamiento de la ascendencia que tiene el profesional sobre el cliente para obtener lucro, es decir, ocultación inicial o aumento injustificado o desproporcionado en los honorarios en el transcurso de una terapia. Y para lo sexual nos dice que cuando hay abuso de autoridad
por el aprovechamiento sexual o a favor del psicólogo y en contra del cliente. Continuando con la clasificación de acusaciones contra psicólogos y psiquiatras por mala práctica, tenemos el siguiente concepto: incompetencia o falta de idoneidad. Aquí nos dice que comprende generalmente todos aquellos casos en los que el psicoterapeuta ha acordado llevar a cabo en un determinado tratamiento o intervención. Para este concepto tiene 4 factores fundamentales e importantes en donde se resaltan esas acusaciones por la mala práctica. Entonces tenemos el primero, por impericia. Dice que es a causa de un tratamiento que ha resultado inefectivo por no saber aplicarlo. Ahora tenemos el segundo, por pérdida de idoneidad y competencia. Aquí se trata de que los psicólogos se enferman psicológicamente o psiquiátricamente y siguen ejerciendo su profesión poniendo en riesgo la salud de las personas. Ahora pasamos por imprudencia, por no haber derivado a los pacientes depresivos al psiquiatra y haber intentado suplir la medicación psiquiátrica por psicoterapias breves. Ya finalizamos por negligencia. Nos dice que cuando un psicólogo no remite un enfermo seriamente deprimido a un psiquiatra o a fin de ser medicado y el enfermo se suicida. En el tema anterior les explicamos la importancia de la incompetencia y la falta de idoneidad y sus aspectos. Ahora, continuando con la clasificación de acusaciones contra psicólogos y psiquiatras por mala práctica, tenemos otro tema que es mentira, falsedad y engaño. Este tema lo conforman 6 factores. Y como primero tenemos ausencia de la información por el consentimiento válido. ¿Eso qué nos quiere decir? Que primero tenemos el engaño por utilizar a las personas para un experimento sin consentimiento. El segundo, por la falta de consentimiento previo para registros escritos y grabaciones. Tercero, uso de test que violen el derecho a la autonomía y a la decisión informada sin coacción. Pasamos al falseamiento en los datos científicos. Esto nos quiere decir que especialmente en todos los trabajos de investigación, plagios de trabajos hechos por otros investigadores. Por distorsión informativa respecto a la formación del psicólogo. Esto comprende a las falsedades en la información referente a la propia capacitación o formación de los propios psicólogos. Por la publicidad engañosa, a esos anuncios que generan falsas expectativas, expresiones de titulación o capacitación fraudulenta, promesas sobre éxito de tratamientos, incluso de horarios falsos. Finalmente tenemos por informes escritos. Primero, problemas respecto a los informes no periciales y a los que se consideran falsos, engañosos o indicadores a engaños debido a su esquematismo, vergüenza o ambigüedad. Ya para terminar, tenemos 4 puntos importantes que hacen parte de la clasificación de acusaciones contra psicólogos y psiquiatras por la mala práctica. Entonces, el primero es la ruptura del secreto o confidencialidad, es decir, que son las alteraciones de las reservas debidas a secreto profesional, irregularidades en las custodias de documentos psicológicos, violación de la intimidad por la presencia de terceros. Seguimos con abandono. Comprende aquellos casos en los que el psicólogo deja de atender a las personas haciendo que ésta se sienta rechazada o abandonada en un momento de vulnerabilidad y riesgo personal. Discriminación y estigmatización. Son consecuencias que suelen provenir
de grupos sociales minoritarios que se sienten afectados por los informes perjuiciosos o por las conductas discriminatorias de psicólogos o psiquiatras. Finalmente tenemos comportamiento deshonesto entre colegas. Dice que es por intruismo de los psicólogos en el campo de otras profesiones, daño a la imagen pública de la psicología o apropiación indebida por terceros de los símbolos del colegio, cobro incorrecto de honorarios por debajo de los mismos. Muchas gracias, compañeros, por su atención prestada. De parte de Mireya, de Esperanza, les deseamos éxitos en sus labores.